hace desde los 17 años. Y hay personas que, bueno, han leído artículos míos y ensayos míos y dicen, bueno, pueden pensar, este es un orteguiano, ¿no? Un especialista en Ortega. Pero realmente no he estado estudiando Ortega y Gasset por Ortega como tal, sino por el interés de recuperar una teoría que se ha perdido a partir de la segunda mitad del siglo XX. Eso también me ayudó a acercarme a ti, a tu proyecto, independientemente que a mí me parece muy importante contar con un proyecto como este, sobre todo en la diáspora cubana, que estamos muy huérfanos de esos proyectos. Cada vez que pienso, por ejemplo, aquí en Miami, en la sociedad Jacques Maritain, que yo traté de vincularme con ellos, y es increíble lo que ha pasado, no sé, en los últimos 15 años, muchos proyectos, bueno, todo el mundo lamenta el cierre de la librería Universal, que también era una editorial y de alguna manera era como un pequeño oasis se hacían presentaciones y por eso me parece tan valioso este proyecto y Dios quiera que pueda continuar y profundizarse y convertirse en algo realmente trascendente, ¿no? para el futuro. Pero volviendo al tema de lo que he hecho, bueno, te dije que estuve trabajando, ese fue el tema de mi tesis, la crisis de la cultura. Te pudiera explicar por qué me parece importante. ¿Por qué tú eliges el tema de la crisis en sí? Bien, hay una preocupación, digamos, que yo tengo casi desde que yo empecé a estudiar filosofía. Aquí también en los Estados Unidos he estudiado filosofía, esto te lo puedo decir después, que es que yo veo como una pérdida de referente de los problemas de la cultura, en el sentido de que hay toda una filosofía cultural que empieza en Alemania, como tú bien conoces, podemos pensar en Spengler, en el neocantismo, y eso después llega al existencialismo de alguna manera, pero ya cuando van llegando los años 50, 60, con la influencia del estructuralismo, se pierde la referencia. Entonces ocurre algo que es la crisis de la propia filosofía. Uno ve cómo el hombre medio, y no tan medio, porque aquí entran profesionales universitarios, personas que se supone que fueran el público de la filosofía, empiezan a acudir al pensamiento oriental y empiezan a buscar tradiciones que tienen miles de años. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa en este tiempo que hay que ir tan atrás, ¿no? ¿Qué pasó bueno, pudiéramos decir, con los ideales de la modernidad? Y viene el famoso posmodernismo, pero mi pregunta no es posmoderno, porque yo también acudí a los posmodernos. Bueno, cuando en Cuba todo, tú sabes que llegaba con mucho retraso. Ya Alberto Méndez creo que te estuvo hablando un poco de eso, ¿no? Porque él vivió esas influencias. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasó con los viejos problemas? Porque supuestamente todos esos problemas quedaron atrás. El problema de la conciencia, el problema del ser, el problema de la existencia, el mismo problema de Dios, que yo no puedo decir que simplemente se abandonó, el problema de la cultura. ¿Qué cosa es el hombre? La antropología filosófica. Yeah. Y entonces todo el mundo está hablando de eso y vemos el revivar del positivismo y de la idea de que hoy mismo por la mañana yo me levanté y leí un artículo hablando del gran problema de que los robots, eso fue en el país de esta mañana, la versión digital, de que qué vamos a hacer con la inteligencia artificial. Y entonces simplemente hay que volver a las viejas preguntas, pero siempre con la idea de que, bueno, hay que ir a una tradición de hace miles de años, a Lao Tse y a Buda. No, vamos a ver qué pasó en el siglo XX, qué pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, y por eso también tenía ese interés en Ortega, porque Ortega para mí fue un mediador, fue el vínculo por el cual yo conocí a pensadores como Max Scheler, Oswald Spengler, que también yo he leído. Por eso te digo que yo no soy un orteguiano, no porque no esté de acuerdo con muchas de las tesis de Ortega, que me parecen magníficas, sino en el sentido de que me interesan esos viejos problemas. Yo no pienso simplemente que todo se acabó con el pensamiento posmoderno, con el postestructuralismo, con Saussure y el descubrimiento del lenguaje. Porque esa primacía del lenguaje y la tecnología. Entonces, simplemente todos estos años, desde el 2000 hacia acá, yo antes tenía otras, por ejemplo, cuando yo entré a la Universidad de La Habana, a mí me preguntaban, ¿por qué tú quieres estudiar filosofía? Y todo el mundo pensando, no, este es un marxista. Yo nunca fui marxista. Conocí el marxismo por, digamos, el ambiente en que yo me desenvolvía. No te voy a hacer ahora explicaciones biográficas aquí, no vale la pena. Pero yo desde un momento, desde un principio, y no solamente por una cuestión política, de rechazo al sistema político que había en Cuba, me di cuenta de que el marxismo simplemente tenía errores antropológicos graves. Con el tiempo, bueno, le he encontrado algún valor
O sea, no soy simplemente de desechar totalmente la obra de Marx, ¿no? Hay algunas ideas que se pudieran recuperar filosóficamente, pero realmente yo pienso que se ha establecido toda una tendencia, bueno, lo tienes en la famosa, en ese término, que ahora no recuerdo quién lo acuñó, de la filosofía de la sospecha, donde tienes a Nietzsche, a Marx y a Freud. Bueno, señores, Freud no es un filósofo, y Marx prácticamente que no es un filósofo. Trabaja la teoría de la... Y Nietzsche es un pensador original, introduce, bueno, aquí los norteamericanos lo introducen como el iniciador de la filosofía, lo ven como un precedente del existencialismo, lo ven como el precedente de la filosofía de la vida, como lo veía Nicola Beñano y estos historiadores de la filosofía. Pero realmente es ese interés, Ángel, en ver qué pasó. Si en algún momento yo llego a la conclusión de que realmente se acabó la vieja cuestión filosófica, las viejas preguntas filosóficas, bueno, pero por el momento yo pienso que ha venido mucha impostura, mucha fashion, mucha moda, y aquí han contribuido la academia, los medios de comunicación, todo bueno, lo conté llamar a la rebelión de las masas, ¿no? Por eso me gusta tanto, porque él hace una sociología con una tendencia filosófica. Y simplemente hemos caído en este momento en que la filosofía se ha desprestigiado. Surgen las famosas neurociencias queriendo sustituir la filosofía. Error, no pueden sustituirla. No pueden sustituirla. Los robots no nos van a sustituir, sencillamente. Yo me atrevo a hacer esas profecías. Yo estoy de acuerdo completamente contigo. Y estoy en pleno camino en lo que tú has explicado sobre esta avenida de las filosofías orientales para sustituir el pensamiento occidental, cuando el pensamiento occidental tiene un gran arsenal teórico, metodológico para estudiar las cuestiones propiamente de la cultura occidental. Ahora bien, sé que esto es un tema de envergadura, es un tema que se maneja a nivel global, a nivel internacional. La crisis es un tema que realmente demanda investigación, profundización, y hay muchos, no solamente filósofos, historiadores, antropólogos, que están trabajando esta problemática que creo que es esencial. ¿Cómo tú ves el panorama partiendo de ahí de la crisis sobre Cuba, sobre la cultura cubana o sobre la filosofía cubana, si realmente existe una filosofía cubana? Esa yo creo que es la gran pregunta de la filosofía cubana y latinoamericana. ¿Hay realmente una filosofía cubana y latinoamericana? Y me voy a concentrar concretamente en Cuba. Ahí tú tienes un artículo mío que creo que requeriría una segunda parte, creo que esto se pudiera convertir hasta en un libro, que era Varela un pensador inculto. De acuerdo. Yo pienso que en Cuba hay una tradición de, vamos a decirlo así, en un sentido amplio, de pensamiento filosófico. No podemos, por supuesto, pedirle a Varela el nivel de especulación de un Hegel o de un Kant. Hay un famoso ensayo de él sobre Kant, en la cual él lo critica y a veces es despectivo, ¿no? Y uno piensa, bueno, esto es un pensador provinciano. Tú que eres historiador, bueno, sabes que él tuvo un periodo de exilio. A mí Varela me parece una persona como individuo, me parece sumamente interesante. Incluso es que he querido hasta en algún momento escribir alguna novela sobre él, porque me parece que tiene materia literaria, ¿no? Qué historia, ¿no? He pensado, qué extraño, ¿no? Un sacerdote cubano en el New York de los años 30 o 40, hablando inglés con los irlandeses y metido en polémica sobre, en la época en que los norteamericanos, por ser protestantes, rechazaban mucho los católicos. Pero bueno, volviendo a la filosofía, yo pienso que Cuba ha tenido, como consecuencia de una historia que tú conoces bien, la llegada del capitalismo, incluso en tiempos, un capitalismo embrionario, pero un capitalismo real, ya ahí después del periodo del Zanjón, ¿no? Independientemente de lo que diga Eduardo Torres Cueva y otros historiadores del periodo anterior, que la plantación funcionaba insertada en un sistema capitalista. Creo que eso es un tema muy interesante para trabajar realmente, dónde empieza el capitalismo en Cuba. Pero por esas condiciones excepcionales que el exilio siempre ha resaltado, no éramos un país tan subdesarrollado, no éramos un país tan atrasado, sí hubo un pensamiento. Lo que pasa es que es un pensamiento que quedó fragmentario, incompleto. Por ejemplo, tú lo ves en el caso de un pensador que me parece muy interesante como Humberto Piñera, que llega aquí al exilio después de haber escrito en Cuba, en la revista cubana de filosofía,
y escribe un trabajo sobre Martí que yo lo pedí en una biblioteca pública y eso es filosofía pura. Lo leí completo, 500 páginas. Bueno, en fin, si quieres podemos hablar de eso, pero no sé hasta dónde va a llegar la entrevista, vas a tener que hacer una segunda parte. Entonces tú ves una filosofía, pero es una filosofía aplicada a los íconos de la nacionalidad como sería Martí. Entonces, lógicamente, el cubano de hoy ve, esto es un libro sobre Martí, ya no le resulta interesante, porque como quiera que sea, Martí desgraciadamente tiene el lastre del romanticismo, de un poco de positivismo, aunque tú creo que has hecho un trabajo muy interesante y valioso en el sentido de descubrir la afinidad nietzscheana de Martí, que era algo que yo también pensaba, pero bueno, tú te me adelantaste en escribir sobre eso. Yo creo que Martí es como una especie de, en algunos aspectos, tiene cosas nietzscheanas, porque es una persona que creía mucho en la voluntad. Claro. Y la República de Cuba, que se funda en 1902, es el resultado de esa voluntad de poder martiano, ¿no? Que todo el mundo después lamentó. ¿Quién es el hombre que tiene esa especie de superhombre que tiene esa voluntad? Entonces yo sí creo que hay un pensamiento, lógicamente no podemos pedirle a Cuba el mismo nivel, digamos, que una filosofía francesa. Si nos oyen los alemanes dirían, bueno, qué superficialidad. Pero realmente Cuba, si tú te pones a ver que Perojo, Santiago hizo la mejor. Yo leí en la biblioteca de San Juan de Letrán, de la iglesia de San Juan de Letrán de Cuba, y ellos tenían los dominicos tenían una biblioteca abierta a todo el público. Y yo leí esa traducción y te puedo decir que es la más bella traducción de Kant, de la crítica a la razón pura que yo he leído en mi vida. Entonces, todo eso se ha olvidado. Nadie habla de Perojo, porque Perojo no era independentista. Y entonces, desgraciadamente, nos ha hecho mucho daño ese nacionalismo revolucionario, que no es el patriotismo de un saco. A mí saco... O de un autonomista, por ejemplo. Por ejemplo, si tú me preguntas un lugar de Cuba que yo quisiera ver, casi reverenciar, la casa donde nació José Antonio Saco, porque es el modelo del intelectual del siglo XIX. Entonces, sí, que tú puedes decir, hay una sociología, pero vamos a ver la raíz filosófica que hay detrás de eso. Tenemos las herramientas, no vamos a pedir ni un sistema, ni una pregunta filosófica en el sentido de qué es el ser y qué, pero vamos a ver una preocupación sobre lo que es la cultura, sobre lo que es el hombre, y ahí se puede hacer un trabajo filosófico. Entonces, todos los trabajos que se hacen, en Cuba tú sabes que hay instituciones dedicadas, pero que se busca la emancipación. Entonces, todo viene un discurso que es muy coherente con la academia americana, con los estudios postcoloniales, lo que estábamos hablando un poco antes de la entrevista, y se pierde eso. Bueno, señor, yo veo en Varela una reflexión sobre el hombre. En ese trabajo yo veo que Varela menciona a Mayne de Virán. Yo pregunto, ¿cuántos? No estoy hablando de cubanos que se graduó, digamos, una carrera como letras o como filología o como historia. ¿Cuántos cubanos se han leído a Mayne de Virán? ¿Cuántos cubanos se han leído a Spinoza? Para entonces después decir, Varela era simplemente un cura retrógrado, escolástico. Hay, por supuesto, remanentes de la escolástica, pero creo que Varona, que como sabes era un pensador positivista, ateo, etcétera, agnóstico, descubren esa raíz. Y no podemos pensar que sí, como han dicho algunas personas, algunos escritores, incluso pensadores que yo respeto, que yo incluso comparto algunas de sus tesis, que han dicho este es el resultado del nacionalismo, el intento de crear una nación. En parte sí y en parte no, porque es que cuando tú tienes esa perspectiva abierta, amplia, tú empiezas a descubrir esa semilla filosófica en esos autores. Claro, ya estamos en un punto, porque me remonté al siglo XIX, en que no podemos estar en ese discurso que es más literario de la filosofía. Hay que hacer algo realmente serio. Quiero decir, si ya has pasado por Hegel, por Husserl, por todos esos grandes pensadores, o por el mismo Nietzsche, bueno, vamos a hacer cosas serias. Entonces ahí hay un cierto déficit, que bueno, Alexis Jardines lo señala en Filosofía Cubana y Nietzsche. Y no es el único que lo ha señalado. Por ejemplo, Ishikawa también, por supuesto, de una manera más ensayística. Rojas, de alguna manera, pero bueno, Rojas se va más bien a los estudios. Pero nos falta, digamos, la voluntad del sistema. Porque Nietzsche podía dar el lujo de ser asistemático, claro, en el país de los grandes sistemas filosóficos. Y no era sistemático tal como es. Exactamente. Pero Cuba no, tenemos que llegar a ese sistema. Creo que es importante para la cultura cubana y la gente tiende, desgraciadamente, el intelectual, incluso el escritor, tiene ese déficit filosófico, tiene interés en leer, digamos, a Nietzsche, pero si usted no conoce Schopenhauer, si usted no conoce a Kant, usted no va a entender a Nietzsche. Usted se va a quedar en la superficie, es como Ortega. Ortega mismo se quejaba
los lectores leen mi obra y resbalan por las metáforas. Y hay quien me ha dicho, magnífico escritor, pero un filósofo de tercera. Y yo le pregunto, yo he preguntado, ¿quién es el filósofo de primera? Carlos Marx. Porque a veces incluso sin ser marxista, siendo anticomunista, te dicen Carlos Marx. Tú sabes que en no sé qué periódico inglés puso a Marx como el gran filósofo. Y yo, señor, qué gran ignorancia filosófica, nada menos que en Inglaterra, el país que dio un Hume, el país que dio un Russell, mejor dicho, para pronunciar. Entonces creo que en ese sentido, bueno, tenemos una situación. En Cuba es difícil hacer filosofía. Creo que la ventaja que hay en Cuba para hacer filosofía es que, bueno, si tienes determinados medios, si ya tienes una casa, allá, qué sé yo, tienes más tiempo, ¿no? Pero aquí lo que pasa con el exilio, aquí en Miami viven 1 millón de cubanos, pero falta el espíritu, ¿no? Como dirían los alemanes, ¿no? Y por eso es que son tan importantes proyectos como este. Hay una cosa interesante, tú acá en tu exposición casi mencionar, la rozaste de una manera bastante cerca, y yo te preguntaría sobre esto, ¿no? ¿A qué se debe, por ejemplo, ese divorcio que se da, yo creo que ya desde el principio del siglo XX, de la filosofía con las otras ciencias, digamos la sociología, la antropología? No creo que había un desarrollo antropológico, pero sí ya se había iniciado un proceso de desarrollo de la sociología y de otra disciplina. Bueno, yo creo que tu pregunta se puede responder al menos más de una forma, ¿no? Se puede responder sociológicamente y se puede responder filosóficamente. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de dos autores intelectuales que pueden estar rozando la filosofía, como es Alberto Lamar Suez y Fernando Yes, que realmente tienen un trabajo... Pero no estás hablando del caso cubano. Del caso cubano, me interesa el caso cubano. Bueno, mira, Alberto Lamar es un pensador interesantísimo. Yo creo que ya se está convirtiendo en un pensador de moda, porque fíjate qué curioso. Tú organizas el panel en el cual yo participé. Es una lástima que no haya quedado la grabación del panel. Claro. Pero bueno, las ponencias se publicaron, sí. Que lamentablemente yo por motivos de tiempo no pude traerlas aquí. Está la de Mando de Armas, la tuya, la mía, etc. Y bueno, también hay un profesor que él es más joven que yo, o sea, unos 10 años más joven que yo, que él se dedicó a estudios hispánicos. No recuerdo el apellido, creo que es Muñoz, que él sacó un estudio sobre Sueyer. Y de vez en cuando sale Sueyer, Lamar Sueyer, perdón, porque nos enfocamos en lo alemán y olvidamos lo español, ¿no? Que cómo despreciamos nuestra tradición hispánica también, ¿no? Sueyer, yo estoy ahora estudiando la palabra de Zaratustra. Yo te puedo responder esa pregunta no exactamente desde su... Bueno, a ver, Biología de la Democracia es un libro que yo he estudiado, lo estudié en Cuba como parte de un trabajo de clase para Historia de Cuba, para una profesora que yo respeto mucho y que es Berta Álvaro, una de las personas que pienso que más conoce sobre la historia de Cuba. Lamentablemente ella no ha publicado mucho, como eso pasa a veces. Y yo descubrí esa línea filosófica, ¿no? Ese interés de salir, independientemente de que Lamar, como era un joven, él tiene esa carga positivista y trata de ver, y él se ve fascinado por los descubrimientos genéticos que estaban en aquel momento en boga, ¿no? Y ver qué tenemos de genes de africanos y genes españoles y genes de otras razas y cómo eso contribuye. Y lógicamente trata de dar una especie de explicación genética a la sociedad, pero esas son las personas que se quedan en las primeras páginas del libro. Cuando tú sigues leyendo, acuérdate que él invoca otros factores y él habla de una desintegración que había digamos, él decía que por el hecho de haber tendencias étnicas tan difíciles, tan disímiles, perdón, no tan difíciles, en ese sentido no se creaba un cuerpo nacional en Cuba. Y yo pienso que toda esta crisis también se ve como resultado de esa falta de la nación, y ahí eso es algo que creo que te podría interesar mucho. ¿Cómo es necesaria la nación para entonces la construcción filosófica? Si uno se pone a ver, por ejemplo, el tema de Alemania, realmente pensamos en Fichte, como al mismo tiempo que él está creando una filosofía que se va a los marcos de la Ilustración y trata de entrar al plano nacional, empieza justamente con Fichte y todo el famoso, todo el movimiento que viene después, que es romántico y lo demás, se trata de hacer una filosofía alemana. Entonces,
Yo pienso que en el caso de Cuba, yes, yo realmente no lo he estudiado. Pero ese divorcio que tú mencionas, en el caso, digamos, fuera de Cuba, en sentido general, creo que está dado por la especialización, que es una de las cosas de las que habla Ortega. Y yo pienso que la sociología allí, bueno, yo creo que hubo excepciones. Yo creo que si vamos a rastrear el origen de eso, tendríamos que ir también a esa década de los 60. Yo creo que la influencia de del estructuralismo también ha tenido su papel ahí. Del estructuralismo también han habido enfoques, por ejemplo, tú preguntas en una clase aquí en los Estados Unidos a los estudiantes qué ideas tienen ellos de la sociología, te van a usar inmediatamente el término interacción. Porque la moda que ha venido es la idea de que vamos a tomar en cuenta todos los factores. Ahí entra el debate nature and nurture, de lo genético y lo social, pero se pierde ese vuelo especulativo. Yo creo que el hecho de la ciencias como la sociología y la antropología, de definirse como departamentos estancos, ¿no? Crea ese divorcio, porque, bueno, sí, la filosofía trata, bueno, tienes el movimiento de la filosofía neopositivista y demás, trata de ser estricta, no en el sentido de Husserl, pero en este sentido positivista, y entonces se pierde ese vuelo especulativo. Por ejemplo, cuando tú lees un sociólogo como Pitirin Sorokin, que a mí me encanta, tú debes saber quién era. Este hombre, cuando él te hace un análisis de las teorías sociológicas de su tiempo, te estoy hablando de años 40, años 50, tú ves que él usa la tradición y él dice, bueno, esto que está diciendo Freud, ya se dijo esto lo dijo Leibniz, o esto que me están diciendo ahora, esto ya estaba en gérmenes en Hobbes. Entonces yo creo que eso es lo que se ha perdido. Hay mucha Robinsonada, como diría Ortega, ¿qué cosa es la Robinsonada? Llegué yo y hice mi trabajo sociológico y todo lo que se dijo anteriormente, eso no sirve. Entonces eso, por supuesto que eso rompe con la filosofía, porque la filosofía tú sabes que es dialéctica, no nos gusta mucho esa palabra por el envilecimiento que desgraciadamente tuvo el marxismo-leninismo de esa palabra, pero es un proceso así. O sea, nosotros no podemos creernos en la Robinsonada. Aquí hay sociólogos y incluso biólogos que pretenden hacer sociología, que quieren explicarte el origen de la moral. Hace poco yo vi que tú tenías un debate en Facebook, un intercambio en Facebook con Méndez sobre estos artículos nuevos que han surgido. Vamos a explicar la moral a partir de, ahora no recuerdo el último término que introdujeron. Señores, eso da risa. Vamos a ir entonces, la evolución es la que nos va a explicar la moral. Claro. Es que si hasta tú le preguntas ahora no recuerdo el nombre del biólogo, creo que es Jay Gould, que es el que estableció la teoría del equilibrio puntuado, esta especie de evolución a saltos que no cree en la selección natural. El hombre dijo, la cultura no tiene nada que ver con los genes. Y es odiado en los Estados Unidos, porque desgraciadamente seguimos con el lastre reduccionista y las ciencias sociales se quieren parecer a esas ciencias naturales que, como tú bien sabes, ya la física, que era el buque insignia de toda la ciencia, se desprendió de eso, porque por ese reduccionismo no llega a ningún lado. Ahí tienes el pobre Hawkins, murió sin su famosa teoría del todo. No va a llegar a eso. Incluso cuando tú te lees Historia del Tiempo, él dice, toda esta teoría que yo estoy haciendo sobre el Big Bang, todo esto está bien dentro de los límites establecidos por el principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces, señores, usted simplemente se ha creado su cuartico para crear su teoría, pero la filosofía no vive de pequeños cuartos, la filosofía es el edificio completo. Es un modo de pensar. Exacto. Ahora bien, no sé si con eso te fue suficiente. Te quería preguntar, ¿cómo tú ves como filósofo, por ejemplo, el devenir de la historiografía cubana, de la historiografía positivista? ¿Por qué en Cuba hay una historiografía positivista y en qué consiste, desde tu punto de vista? Yo te puedo responder esa pregunta con mucha humildad, porque lógicamente pasa algo cuando uno responde las cosas desde la filosofía o desde un punto de vista filosófico. Tú quieres dar una perspectiva, un vuelo de pájaro. Y lógicamente el especialista, tú eres un especialista en estos términos. Yo, por ejemplo, tengo un conocimiento, yo estudié la maestría en Historia Contemporánea, aunque mi especialización fue Europa. En el caso de la historiografía cubana, lo que yo he venido, tu pregunta es sobre el positivismo. Sobre el positivismo. Yo creo que la tendencia fundamental de pensamiento historiográfico es positivista. Sí, pero eso eso pudiéramos discutirlo, porque ya creo que nos estamos
pudiera darse una lectura filosófica, pero lo primero que me viene a la mente sobre esto es que vamos a estar claros. En Cuba, en el año 62, primeramente vamos a dar una cosa. Esta historiografía que se hace desde instituciones educativas. O sea, yo creo que desde 1959 no se hace historiografía fuera del marco institucional docente. No sé el caso tuyo, porque tú conoces y realmente yo me he movido en ese mundo de La Habana. Yo sé que en el Oriente de vez en cuando aparece un libro que todo el mundo se queda maravillado, porque es lo que pasa en estos regímenes socialistas, que donde no está el foco de la atención. Digamos, en La Habana creo que es muy difícil hacer un proyecto de esa envergadura independiente, pero en lugares menos poblados, ciudades más pequeñas como Guantánamo, se crea una especie de cultura local allí donde se favorece lo propio, y ahí entonces aparecen a veces enfoques novedosos. Yo creo que en estos momentos quizás es la impresión que me da, porque leí un muy buen estudio sobre Mañez y no venían a La Habana. Entonces yo creo que estos lugares, que yo sé que ustedes los que son de allá se ofenden un poco, del interior, eso es un término habanero, tú vas a perdonar ese término, están liderando la historiografía cubana y no están en el positivismo. Creo que están incorporando otras tendencias. Cuando yo estaba en la maestría, los profesores, claro, uno no puede creerle a los profesores. Ellos decían que el modelo que se imponía ahora era marxismo más escuela de los anales. Eso da un poco, te quería preguntar da un sobre poco eso. de pena, ¿no? Eso. Yo creo que, por supuesto, en Cuba hay que contar con la variable del marxismo, leninismo, estalinista, que lógicamente estableció ese determinismo. Desgraciadamente la lectura Cuba del marxismo fue totalmente determinista, quiere decir, y entonces querían salvarlos, ¿no? Por ejemplo, estaba la famosa frase de Engels que en la Universidad de La Habana en los 60, en esos tiempos de pensamiento crítico, se decía que la sociedad era un paralelogramo de fuerzas, entonces, y Engels también trata de establecer una especie de corrección a Marx, ¿no? Diciendo de que la superestructura tenía cierta independencia. Entonces, lógicamente, cuando tú vas a plantear eso, a aplicar ese enfoque a Cuba, tú te das cuenta, y eso se dio cuenta Pino Santo, los famosos modos de producción no se cumplen en Cuba, porque Cuba tendría la encomienda, que eso era feudalismo, y de ahí entonces se sale al sistema de plantaciones, que no se sabe qué cosa es. Que es un Frankenstein. Y entonces de ahí al capitalismo, o sea, Pino Santo a mí me llama mucho la atención, porque él, ahí a lo mejor pudiéramos ver el rasgo positivista, ¿no? Ahora en esta conversación, o sea, me cogió un poco de sorpresa, no pensé que me fueras a preguntar de historiografía, pero es interesante y me parece que es una cosa que no se puede soslayar, porque incluso se puede establecer un diálogo con lo que se está haciendo dentro de la isla, ¿no? Claro. Que es, él establece, y ahí yo veo que tú me dirás, ¿no? Porque tus trabajos sobre el capitalismo en Oriente enfocan mucho, ¿no? Se enfocan mucho en esto. Después del Pacto de Sajón, evidentemente, se crea un nuevo sistema. O sea, no podemos ver 1898 como parteaguas. No. Tenemos que irnos al menos 20 años antes, al menos. Cuidado. Después habría que ver, bueno, si fue la ley de vientres libres, bueno, esa del 68 ya contra. Ahí se dan una serie de cambios, y yo creo que ese periodo lo está estudiando, ella fue colega mía, por supuesto, yo muy joven, María del Carmen Barcia. Ha estudiado mucho la historia social. Ella creo que ha hecho, aquí en el exilio no se le conoce prácticamente, No, desgraciadamente. eso es un ejemplo de cómo la filosofía, ella creo que sí, pero quiero decirte, transita hacia la historia social. No, ella se ha ido totalmente de ese determinismo marxista, en el sentido que lo cultivó mucho tiempo, hace 30 años. Bueno, realmente ahí prefiero no leído. opinar. Pero sí, evidentemente ha venido la influencia de la escuela de Frankfurt, pero el asunto está en el determinismo, básicamente. Y yo creo que ese determinismo está en crisis porque incluso en la ideología oficial no tiene nada que ver con el determinismo marxista. Tú sabes que Cuba es un país, al menos desde que se terminó la Unión Soviética, todo lo que ha influenciado el discurso político es un voluntarismo. Acudir a Che Guevara es un voluntarista. Lo que eso no tenía una traducción filosófica, las herramientas que estos historiadores, que me parecen valiosos, o sea, son personas serias, de un buen método, pueden ser perfectamente invitados a Harvard, es simplemente, bueno, coger la referencia del marxismo occidental de la escuela de Frankfurt, que está un poco, digamos, no está muy contextualizada, porque si tú ves un país, el país más voluntarista del Caribe, que quiso hacer una zafra de 10 millones,
o quiso mantener el comunismo después que había terminado en Europa del Este, eso es puramente voluntarismo, independientemente que digamos que está la voluntad del caudillo detrás, ¿no? No quiero hacer muchos comentarios políticos, no va a hacer que nos censuren en YouTube, No. pero en ese sentido pues me gustaría que esto se viera dentro del país, ¿no? Pero en ese sentido, sí, se toman influencias de esas escuelas, pero no se ve lo que hay, el antideterminismo que hay dentro del país. Entonces yo creo que ahí, si vas a ver la influencia del positivismo, sería en esos periodos, en esas 3 primeras décadas, en la época más soviética, y en los años 60, bueno, eso es toda una discusión. Si el famoso departamento de filosofía de la Universidad de La Habana, cuyos cultivadores yo los conocí personalmente, realmente lograron evadir el positivismo. Pero bueno, creo que había un punto interesante que había saltado, ¿no? Que era la discusión sobre el capitalismo. Te decía que hay 2 tendencias, por ejemplo, Torres Cuevas, con el cual yo trabajé un breve tiempo, él considera que hubo capitalismo en el periodo de la plantación, pero yo creo que es importante hacer esa diferenciación, ese punto de ruptura, porque hay una tendencia que viene de la escuela de los anales, que es los ciclos de larga duración. Entonces, ¿cómo tú puedes establecer un ciclo de larga duración para el capitalismo en Cuba que justifique el paso del socialismo? Lo más lógico, lo más sencillo, si vamos a aplicar el principio de economía del pensamiento de Mash y Avenarius, ¿no? Sería decir, señores, en Cuba en el 60-61 no hay paso a ningún socialismo. Y entonces se crea el término de capitalismo de Estado, que no le gusta al exilio porque el exilio prefiere decir, no, el capitalismo es una cosa perfecta, que es lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Yo pienso que no hay ningún problema en usar el término capitalismo de Estado. Y simplemente se puede establecer ese ciclo de larga duración. No hay que romper con la escuela de los anales. Y tú puedes establecer ese ciclo de larga duración desde 1870, vamos a suponer, hasta 1960. Tienes un periodo, un siglo, en el cual hay un capitalismo, vamos a ver, ahí entraría el problema, ¿no? Un capitalismo dependiente de los americanos, sí, pero es que dentro de esa dependencia económica de los Estados Unidos se lograron una serie de progresos. Creo que la guerra civil sorda que Cuba está viviendo desde hace varias décadas impide la reflexión seria, pero nosotros tenemos que irnos por arriba de todo este partidismo político, porque nosotros somos estamos estudiando la cultura y no podemos simplemente dejar que las posiciones políticas nos cieguen con respecto a los análisis que hay que hacer. Yo pienso que no hay que estar inventando para complacer el pensamiento de Marx, que Marx se vio con ese problema también. Bueno, yo tengo un capitalismo en Inglaterra, tengo un capitalismo en Francia, y las colonias y el mundo de América Latina, ¿dónde lo dejo? Y él mismo ya había encontrado ahí la posibilidad de que el comunismo no iba a triunfar, como él escribe en El Capital. Él dice, ahora con la guerra de secesión ya se ha dado la clarinada. Tú lo puedes buscar ahí en el tomo primero del Capital, para que en Europa ocurra una revolución comunista. 1865, Marx estaba esperanzado que el comunismo triunfaría en Europa. Todavía lo estamos esperando. Y si eso es esperar. Pero precisamente por eso, yo creo que sin entrar, yo ahora no está dentro de mis intereses analizar lo de larga duración. Yo creo que es una idea interesante. Yo creo que eso marcó. Y un enfoque tomando. Pero yo creo que no hace falta en hacer a Cuba capitalista en 1840, con la trata, con estos fenómenos tan anómalos. Cuando tú la puedes hacer, por ejemplo, en el periodo que tú lo empiezas a estudiar, bueno, tú me dirás si fue 68, si fue 75, si fue 1877, más o menos por ese periodo, y mostrar que en 59 simplemente ahí no habían condiciones ninguna para el supuesto socialismo de marzo, jamás lo hubo en Cuba. Y cuando se dice eso, se piensa que tú quieres mantener intacto el socialismo como una utopía para que en un futuro venga un nuevo movimiento de izquierda que quiera implantar el socialismo. Señores, nosotros no estamos estudiando la historia objetivamente. Que la teoría del ciclo de larga duración puede estar equivocada. Ok, pero por el momento podemos utilizar esa teoría y no hace falta establecer eras mitológicas en la historia de Cuba con ese capitalismo. Me imagino que si esta entrevista la oye alguno de estos historiadores que yo respeto porque ese es su campo. Yo no pretendo ser Robinson, pero me parece que creo que falta elaboración ahí para establecer esa super larga duración, porque entonces tienes un capitalismo en Cuba que dura de 1790 empezó de 1790 a 1959. Wow, yo creo que es más que duró en Francia, ¿no? Lo que bueno, no sé, habrá público que cuando oiga esto
no conozca, ¿no?, el ciclo de larga duración. Te quiero hacer una pregunta, si Ajá. la puedes responder. No sé si Perfecto, ha sido esclarecedor. Y además la visión que tiene, tu enfoque metodológico me parece que es lúcido. Hay que trabajar con esas tendencias historiográficas que son importantes para determinar el proceso de larga, corta duración. No solamente Análisis había hablado sobre larga duración, sino sobre una mediana y corta duración. Y el proceso se mueve en esa dirección. Creo que fue Raudel en la segunda temporada de Análisis quien introdujo ese enfoque. Bueno, hay también una idea de este historiador, realmente no, que es Leonid Kochak, que él establece que eso es justamente lo que pasa en Rusia. Hay como una aceleración muy grande del desarrollo del capitalismo en Rusia, que es lo que provoca ese aborto de la naturaleza que fue la Revolución de Octubre. Pero podemos decir que eso pasa en Cuba, porque si tú ves en todos los enfoques, a partir de la Revolución del 30, a partir de que Franklin Delano Roosevelt establece el sistema de cuotas, se habla de el estancamiento permanente de la economía cubana. Entonces, ¿dónde está ese desarrollo acelerado del capitalismo? Únicamente que tú lo quieras ver con Durante Batista, que es cuando se llegan a los 7 millones de dólares de azúcar, empieza realmente el boom turístico, el boom urbanístico, que está la famosa visita de Sartre, que él va a Cuba en el 49, y cuando vuelve en el 60 se queda, wow, pero mira La Habana cómo está, con el Foxa, con el Habana Hilton y con transformada completamente. Bueno, a lo mejor lo podemos ver, pero si es el ciclo corto, entonces tampoco tiene que ver con esta idea de que están queriendo crear de querer ver el capitalismo en el sistema de plantación. Es a lo que me refiero, ¿no? Me parece que es necesario, que ese debate no está cerrado. No. Creo que todavía, y me parece que Pino Santos no era, independientemente de sus posiciones políticas, me parece que no era tan tope, ¿no? O sea, dentro de su determinismo, creo que dijo algunas cosas interesante. Bueno, creo que tú también has estudiado igual. Yo creo que no se ha agotado, solamente que yo creo que el enfoque marxista con que se trabajó es el que realmente está agotado. Hay otras variantes y otra forma de estudiar ese proceso que yo creo que esperan por los historiadores y los antropólogos. Te quería hacer esta pregunta, es una pregunta personal, si la puedes responder. Sí, cómo no. En los apuntes filosóficos de Martí aparece, no sé si exactamente en el tomo 21 o el tomo 22, aparece una opinión que siempre me ha llamado la atención, aunque sé también que algunos filósofos cubanos dentro de la isla lo han mencionado y lo han trabajado. ¿Por qué razón dice Martí que la visión de la filosofía de relaciones de Krauss es superior a la de Hegel? Bueno, si tiene algunos elementos, y eso puede decir. No sé si conoce eso. Yo he leído los cuadernos a punta, a ver, cuando yo tenía 18 años, que coincide con los 100 años de la caída de Martín dos Ríos, yo redescubro los cuadernos a punta, porque ya en el 10º grado yo tenía una profesora, no recuerdo de qué asignatura, creo que era hasta de inglés, que habló de los cuadernos a punta. Y en mi casa estaban las obras de Martí, yo participaba, yo era el presidente, algo simpático, ¿no? Con 15 años, un adolescente, presidente de la cátedra martiana de su secundaria, ¿no? Pero bueno, por supuesto, yo lo que conocieron algunas escenas norteamericanas y los famosos trabajos sobre la Conferencia Monetaria Internacional, donde yo descubro algunas cosas. Empecé a descubrir que ese Martí que te decían en los medios de comunicación, bueno, era un Martí bastante fragmentario. Sí, era un Martí antiimperialista, pero no en el sentido de Lenin, era otro tipo digamos, como lo que tú puedes ver en Rodó, había como un cuestionamiento, y ahora lo veo como algo cultural, ese choque entre sajones y latinos, que creo que ese tema tampoco se ha agotado y es muy presente en la realidad norteamericana que estamos viviendo, en este país que nos ha acogido, en el que estamos viviendo. Yo realmente, vamos a pensar lo siguiente, yo creo que si eso lo viste en Krause, yo pienso que Martí, el periodo krausista es el periodo de su mayor juventud. Yo, por lo que recuerdo de sus cuadernos apuntes, digamos, al comienzo, él habla de Schopenhauer, y yo pienso que si hay una valoración de Krause superior a Hegel, tiene que ver con el concepto de Dios. Creo que ahí estaría la explicación. Y probablemente por una mala lectura de Hegel, porque si te fijas, por ejemplo, Montoro, que es un pensador que a mí me llama muchísimo la atención, creo que es bastante maltratado. La opinión es de Martí sobre ello. Sí, yo lo sé. Montoro tenía, te estoy hablando de Montoro, pero para caer en Martí, Montoro tenía la idea de que Hegel no era un panteísta. Entonces el gran debate que había en ese momento en España es un país que había recién salido
del catolicismo centrado en la nación. Incluso se hace la Constitución de 1812, en la cual todo lo liberal que tú seas, pero la religión católica es la oficial. Y tú sabes lo difícil que fue que el protestantismo, nada menos que el protestantismo que está dentro de la matriz cristiana, entrara en España, que esperar para otra religión. Entonces yo pienso que si él tendría que verificarlo, porque me estás haciendo una pregunta así sin volver a unos textos que hace mucho tiempo que yo leo. Que se me ocurre. Pienso que tiene que ver con esa idea del paneteísmo, que no es exactamente el panteísmo. Y yo pienso que eso es una discusión tonta, porque el famoso panteísmo de Hegel, acuérdate que incluso eso lo ve Montoro, pero lo ve cualquiera de los estudiosos contemporáneos de la obra de Hegel, salvo Garaldi con su Dios ha muerto, no era el panteísmo realmente de un Spinoza. Y yo pienso que Martí, eso tú lo ves en otros apuntes posteriores, era una persona que creía en la reencarnación y era una persona que yo creo que no estaba contento con la idea de creación ex nihilo, pero tampoco estaba contento con la idea de un Dios que se disolviera en la naturaleza, o sea, que pudiera trascender la naturaleza. Claro, cuando tú estudias Spinoza, tú te das cuenta que Dios tiene infinitos atributos y nosotros solamente conocemos dos, que es extensión y pensamiento. Entonces yo pienso que si él considera a Krause superior a Hegel, debe ser probablemente por eso. También vamos a pensar que Hegel conocía a Martí, ¿no? Porque acuérdate que hay un redescubrimiento, una vuelta a Kant con Federico Alberto Nage en 1870-72 y después un neo-hegelianismo. Entonces realmente el Hegel que leyó Martí, yo no creo que él leyera en alemán, él leía en francés. Sí. Entonces él lo que había leído el Hegel de nuestro querido y nunca bien ponderado Poisson, que me parece que Poisson es una lectura obligada, porque me parece que los hermanos González del Valle probablemente están por encima de Luz y Caballero. Porque lógicamente, si te pones a ver, es tirar a Locke contra un Hegel diluido, es un Hegel de tercera, pero al menos es alguien que como Poisson, que conoce el hegelianismo. Te digo, te estoy dando una intuición, porque realmente es un tema que no he estudiado, pero claro, yo pienso que el problema de Dios para Martí era algo que lo obsesionaba, no un Dios religioso. Por eso es que me parece un poco bizantina la discusión de que se escribió hombre de campo, no, porque ese no era el problema de Martí, pero él tenía una noción de lo trascendente. Yo sé que tú lo has estudiado más, y entonces lógicamente ese Dios disuelto en la historia, le chocaba. Pero pienso que también hay una lectura fragmentada de Hegel, porque lógicamente Krause es un autor. Krause lee a Hegel. Sí, lee a Hegel, pero no creo que él llegue a la... Bueno, no sé qué visión tienes tú de ese tema. Te estoy dando una pista posible. Claro, porque realmente cuando tú lees todo... Claro. Lo que me llama la atención es la opinión de Martí, siendo un lector voraz. Sí, con unas intuiciones increíbles. Que le enseña filosofía. En Guatemala. Se gradúa de leyes y filosofía. Exacto. Y letras. Y estudia en Zaragoza filosofía. Exactamente. También. Y entonces un hombre de esa naturaleza decir eso contra una persona como Hegel, de realmente cosa de pensar. Pero me temo que venga por ahí. Bueno. Me temo que venga por ahí porque también hay un problema en Martí, que ese fue su gran... Todo el mundo se pregunta, ¿cómo esos dos grandes pesos pesados del siglo XIX cubanos, Montoro y Hegel? Tú sabes que ellos coinciden en el Liceo de Guanabacoa. Y ahí está esa famosa, en el año este... Bueno, Hegel no Martí, cuando se discuten Perdón, sí, necesito más café. Sobre Montoro y Martí, quiero decir. Sobre el espiritualismo. Ajá, Montoro y Martí, perdón, eso después lo edita. Ellos coinciden en el Liceo de Guanabacoa en 1879, es en el único momento en que Martí viaja a Cuba. Y ahí es donde Montoro dice, he oído decir que Martí es un loco, pero un loco peligroso. Entonces, Montoro, el reaccionario, el autonomista. Pero ahora, el filósofo que teníamos en aquel momento, desgraciadamente muchos filósofos fueron reaccionarios. Es una cosa que no lo podemos negar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar su obra. No podemos hacer así. No estaba a favor de la independencia porque él decía, este país no está maduro. Y vamos a ver después quién tenía razón. Yo no tengo una perspectiva colonial. A mí me parece una gran cosa lo que sucede en 1898 cuando se hunde la escuadra española en Santiago de Cuba. Un hecho que no se celebra. No, nosotros los cubanos no celebramos, quiero decir, en la isla no se celebra el 20 de mayo. No se celebra, ok, no quiere celebrar el 20 de mayo, pero celebra el hundimiento de la escuadra española. Por lo menos, no por los muertos, los pobres muertos y Cervera, sino porque ya se acabó. Lo simbólico que representa. Exactamente.
Por ejemplo, el hecho de que los cubanos ayudaran a ganar, se dice, los cubanos ayudaron a ganar los combates estos en el Viso y en todos esos pueblos de ahí de la cercanía de Santiago de Cuba, pero nada de eso se celebra, ¿no? Pero el que te iba a decir que Montoro también pensaba así, o sea, pensaba políticamente así porque era un hegeliano. Y entonces él creía en esa evolución, no creía, y Martí no, Martí es la voluntad. Sí, es más pragmático, más... La guerra necesaria y breve. Claro. Entonces, lógicamente, ahí viene, por eso es que posiblemente no se sienta cómodo con Hegel. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se va a Kant, que es el filósofo de la voluntad? Y después tienes ahí el famoso ultramarxismo que quiere fundamentar a Marx en Kant. Perdón, quiere fundamentar el socialismo en Kant y no en Marx. No sé si te quedaste ahí. No, está muy lúcido lo que ha planteado. Quería preguntarte, porque ya estamos casi terminando, ¿qué perspectiva tú le ves, si existe, bueno, tú has disertado sobre eso, a la filosofía, o por lo menos los estudios filosóficos que se están haciendo en Cuba, y de aquí del exilio de la diáspora sobre Cuba? ¿Cómo tú ves la perspectiva? Los estudios filosóficos que se están haciendo en Cuba y los que se están haciendo en la diáspora desde Cuba. Desde Cuba, hacia Cuba, sí existen. Hacia Cuba, pero desde... Temas cubanos. Bueno, mira, vamos a empezar por el exilio, que es lo que tenemos aquí cerca. Tú usas la palabra diáspora, es una palabra odiada, pero es que nosotros no podemos simplemente restringir el exilio a determinadas organizaciones que tienen influencia política y demás. Yo creo que ser exiliado es lo que es una cuestión de una autoconciencia, ¿no? En el sentido de por qué me siento exiliado, independientemente de determinadas cosas que usted se haya pronunciado en Cuba o no. Creo que ahí cada cual define si es un exiliado y en qué momento comienza su exilio. Pero bueno, vamos a pensar, yo creo que estamos sobresaturados del discurso sobre Cuba, y como toda sobresaturación es algo que tiene consecuencias negativas. Lamentablemente me tengo que mover de Miami, y yo puedo pensar, por ejemplo, lo que en los trabajos sobre Cuba que hace un historiador de Zora Roja, pero como todo historiador va al pasado, yo creo que definitivamente tenemos que contar con lo que él ha escrito, independientemente de cualquier divergencia. Pero yo pienso que nos falta el gran sistema, nos falta, creo que no se puede hablar sobre Cuba si tú no vas a hablar de la cultura, y entonces creo que nos hemos extraviado, ¿no? ¿Qué es la cultura cubana? Imagínate tú, ¿cómo vamos qué es lo que nos define como cultura? Incluso ya desde el momento en que nos decimos caribeños, yo no me siento caribeño, yo no me siento latinoamericano, creo que te lo dije en una entrevista. Yo veo un puertorriqueño, y te estoy hablando de una manera muy sencilla a los términos de los fenomenólogos. Yo veo un dominicano, un puertorriqueño, y yo veo unas determinadas puntos comunes. Y pudiéramos creer, yo pienso que la cultura no coincide con el Estado, por supuesto no coincide con la nación. Entonces, si hay un ámbito cultural, primeramente, ¿hay una cultura cubana o hay una cultura del Caribe español? Porque si tú me vas a poner dentro de lo caribeño, me vas a poner a Dominica, Martinica, mira, nosotros no tenemos que ver con esa gente. Esa gente vive del turismo, están muy conformes con ser prácticamente una colonia inglesa o un protectorado francés. Nosotros somos un nacionalismo fortísimo. Nosotros, desgraciadamente, a veces nos vamos al extremo del nacionalismo y nos rechazan otras nacionalidades. Nosotros creo que tenemos que ser un poco más humildes hacia otros países de América, en el sentido de, bueno, vamos a tratar de ver, estamos hablando de una simbiosis cultural que hay entre las culturas prehispánicas muy fuerte. Y nosotros no tenemos eso, nosotros fuimos un país que se inventó ahí, que los aborígenes cubanos perecieron por las razones que sean, y a partir de ahí tú tienes dos etnias que se fueron mezclando y crearon un primer tronco, pero ya cuando parecía que iba a emerger una homogeneidad incluso, no vamos a decir racial, vamos a decir genética, vienen las grandes oleadas migratorias, y ahí vienen muchos de los que participaron en la revolución, en las distintas revoluciones en Cuba, que ninguno eran puramente cubanos, y eso ha hablado hasta Cuesta Morúa, que él habla, usa el concepto, tú conoces esa teoría. Entonces, creo que
primero tenemos que llegar a la conclusión de qué somos, porque lógicamente si no, tú no tienes referente. Entonces, mucha gente se está preguntando, bueno, ¿y por qué los nicaragüenses se lanzan a la calle y los cubanos no? ¿O por qué los venezolanos se lanzaron a la calle y los cubanos no? ¿O por qué los polacos hicieron solidaridad y los cubanos no? Bueno, si tú no sabes lo que cosas son los cubanos, tú no vas a poder responder esa pregunta. Y yo, hasta ahora, yo no veo entre las figuras que descuelgan. Aquí en Miami hay muchos políticos, muchas personas que van a los programas de televisión. Yo el último programa de televisión que fui fue hace 3 años y no me interesa ir a más ninguno. Porque es que, ¿de qué voy a hablar ahí? O sea, sé de qué puedo hablar, pero quiero decir que ya el problema está en la pregunta. A mí no me interesa hablar del decreto ley este último, a mí me interesa ver todas las condiciones que hacen posible ese decreto ley. Y si no, estoy repitiendo lo mismo que repite todo el mundo. Con respecto a Cuba, creo que te respondí lo del exilio. Claro. Yo a lo mejor soy un gran ignorante de lo que de lo que se está produciendo, pero creo que nos falta. Creo que tu amigo Armando Damas hizo este libro Mitos del Anteexilio. Debo leerlo todavía. Yo estoy de acuerdo con una de las tesis porque he visto versiones de ese libro de que realmente el exilio no es de derecha, el exilio es de izquierda, porque lógicamente tenía que ver con el clima cultural que había en Cuba en los 50 y muchas de estas figuras, bueno, yo no voy a decir nombres, por favor, pero yo he leído algunos blogs en los cuales tú ves un discurso totalmente revolucionario, totalmente nacionalista, patriótico, anticapitalista. Entonces, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, independientemente de lo que está pasando en los Estados Unidos, con todo, ya me molesta ya que todo el enfoque se vaya ahí, ¿no? Toda la discusión anti o a favor de Trump. Yo simplemente me quiero separar de ese problema. Pero he visto que la crítica, no, nosotros no somos capitalistas, porque el capitalismo es Wall Street y los grandes bancos. Entonces, señores, entonces usted qué es, no, pero yo no soy socialista, yo soy nacionalista. Creo que hace falta lidiar con todo eso, hace falta lidiar con todo eso desde el punto de vista académico. Quiero decir, desde el punto de vista puramente, cuando me refiero a academia no me refiero a la institución, ahí los millones que se dan por las distintas fundaciones a la academia, sino un análisis de corte intelectual, sí, pero ya la palabra intelectual se ha prostituido también. Claro. Entonces creo que eso nos falta y yo pienso que es el mayor déficit. El mayor déficit, porque entonces todo, y sobre todo que Miami específicamente es muy reactivo. Todo lo que se produce aquí es reacción a algo que ya se está diciendo en Cuba. Entonces, ¿quién te está dando la pauta? Te la está dando Cuba. Tú eres un apéndice de lo que se hace en Cuba. Entonces, mañana hay una moda, tú lo ves en la música, aparece un músico popular, ¿no? De estos reggaetoneros. Ya aquí todo el debate es alrededor de lo que se hizo en Cuba. Entonces, señores, ¿dónde está? Primeramente, tú no tienes una reflexión de lo que tú eres. Ya quien ha pensado, y las generaciones que llevan tiempo aquí dicen, no, ya dicen, Cuba se perdió, aquí hay 2 Cubas. Bueno, vamos a analizar el problema de las 2 Cubas. Yo no me siento parte de esa propia Cuba, yo nací en 1977, un año después de la Constitución Socialista que ahora se va a cambiar. Y yo entonces, bueno, me tengo que pensar que yo soy un exiliado. Yo te diría que sí, aunque yo hasta ahora he podido, no he sufrido muchas de las cosas que otras personas han sufrido. Y pienso que eso es lo que tenemos que reflexionar. Más allá de lo político, simplemente vamos a reflexionar filosóficamente o intelectualmente en el buen sentido de la palabra, quiero decir, a partir de un análisis serio. Con respecto a Cuba, bueno, mira, en Cuba existe una revista cubana de filosofía de una persona bastante seria dentro del institucionalismo, que incluso era del Instituto de Filosofía en Cuba. Yo he revisado los números de esa revista, pero ya te digo, lo que se produce en Cuba, desgraciadamente, todo está en los márgenes institucionales. Ahí el interés que hay es poner el pensamiento que se hace en Cuba al nivel de las academias, incluso la Academia Americana. La Academia Americana... Y mundial también. Sí, quizás en Europa haya mucha resistencia, pero lógicamente como este es el país más rico del mundo, lógicamente es una tentación muy fuerte, claro, ¿no? Entonces todo lo que llegue de Estados Unidos, incluso lo malo, se acepta. Y tú tienes que, bueno, independientemente de que este sea el país líder en muchas cosas, tú no puedes asumirlo todo acríticamente. Entonces yo lamentablemente ahora mismo sí no te puedo decir ningún nombre en estos momentos.
Porque, por ejemplo, en Cuba estaba Jardines, que él publicaba sus libros de filosofía, pero él está en el exilio. Aquí en el exilio no ha continuado. Y Chicago escribía algunas cosas, pero allá, aquí, yo no, él tiene un blog, etcétera, pero ahí no, realmente no. Incluso yo le pregunté una vez, le dije, bueno, ¿y cuál es su sistema, no? Y él me dijo, no, yo no tengo sistema, el sistema soy yo. Entonces creo que nos hace falta investigar eso. ¿Habrá algún Robinson ahí en algún pequeño poblado de Cuba? Porque no creo que en La Habana, o sea, yo estoy bastante informado. Se necesita entonces un naufrago simbólico. Sí, exactamente, ¿qué Robinson? Y yo creo que ese es el mayor déficit, porque independientemente los gobiernos van y vienen, pero ¿qué hay con la producción intelectual? O sea, cuando hubo franquismo en España, hubo un exilio español que es el que instaura, o sea, no se puede entender el despegue de la filosofía latinoamericana. ¿Tú sabes lo que te estoy hablando? Si México actualmente tiene un Enrique Krause, que es un señor historiador que yo respeto mucho, incluso si tuvo un Octavio Paz, es porque hubo ahí un exilio español, que eran alumnos de Ortega, se fueron a México, se aprovecharon de un gobierno nacionalista, izquierdista, de alguna manera, que quería rescatar lo hispánico para ponernos oponerlo a los norteamericanos, pero ellos supieron maniobrar y crear un corpus filosófico que después, cuando México se abre a la democracia, ya empieza un florecimiento. Y actualmente, mira, nosotros como cubanos a veces tenemos es algo interesante estudiar cierta rivalidad con el mexicano, cosa que no pasaba en otro tiempo, es algo increíble, ¿no? Cuba era un país que se decía hermano de México. Entonces cuando llegamos aquí al exilio, ¿no? Vemos esas tensiones, que hay razones políticas detrás, no es incomprensión. Pero